El agua es clara. Eso es lo primero que hay que entender. No marrón, no espumosa, no visiblemente incorrecta de ninguna manera que pudiera activar el instinto humano de dar un paso atrás. El río Ohio discurre claro junto a Parkersburg, Virginia Occidental, tal como siempre lo ha hecho, ancho y gris verdoso bajo la luz del invierno, cargando los residuos ordinarios de un río americano ordinario. El ganado en la granja de Wilbur Tennant bebe del arroyo Dry Run, que también corre claro. Sus campos son verdes, el aire no huele a nada inusual, 190 reses han muerto, el año es 1998, el arroyo está frío y en algún lugar río arriba, detrás de una línea de cerca que marca el límite de la planta Washington Works, una de las instalaciones de fabricación química más grandes del este de los Estados Unidos, propiedad de E.E.I. DuPont de Nemours. Algo ha estado entrando al agua durante casi 50 años. Algo sin color, sin olor, sin sabor. Algo diseñado a nivel molecular para durar para siempre. Para 2005, ese algo sería detectable en la sangre del 99,7% de todos los estadounidenses. Más de 3.500 personas acabarían presentando demandas por daños personales. Una planta, un río, un condado y una corporación tan arraigada en la vida política y económica de un estado que sus decisiones eran prácticamente inmunes a los sistemas diseñados para controlarlas. Para entender cómo terminó esto y por qué no ha terminado, hay que remontarse a 1938, a un laboratorio en Wilmington, Delaware, donde un químico llamado Roy Plunkett creó algo que nunca debería haber salido del edificio. La mañana del 6 de abril de 1938, Plunkett abrió un cilindro de almacenamiento que debería haber contenido gas de tetrafluoroetileno y lo encontró registrando presión, pero pesando de forma incorrecta, más pesado que vacío. Lo cortó con una sierra. En el interior, recubriendo las paredes del cilindro en una película cerosa blanca, había una sustancia que nunca había existido antes. El gas se había polimerizado durante la noche en politetrafluoroetileno, PTFE, una molécula construida a partir de átomos de carbono y flúor bloqueados en lo que los químicos identificarían como el enlace más fuerte de la química orgánica. Su asistente de laboratorio, Jack Ribock, fue testigo de ello. Plunkett probó la sustancia. No ardía, no se corroía, no reaccionaba con prácticamente ningún compuesto conocido. No tenía fricción, era estable en un rango de temperatura extraordinario. Repelía el agua, el aceite y casi todos los disolventes conocidos en la química industrial. DuPont presentó la patente número 2.230.654 en 1941. Lo llamaron Teflon. La propiedad definitoria de la molécula, su negativa a reaccionar, su permanencia química absoluta, era precisamente lo que la hacía valiosa, un recubrimiento al que nada se adhería, una superficie que el ácido no podía corroer, un material que el calor no podía degradar. Para aplicaciones industriales, para ingeniería aeroespacial, para equipos militares, para los utensilios de cocina antiadherentes que definirían una cocina americana de posguerra reluciente de conveniencia moderna, era casi milagroso. DuPont comprendió de inmediato que tenía algo extraordinario. La empresa invirtió en escalar el descubrimiento, presentó patentes adicionales y exploró la gama completa de aplicaciones de un material que parecía resolver problemas industriales que habían resistido solución durante generaciones. El auge de posguerra convirtió al Teflon no solo en un producto, sino en un símbolo de la ingeniosidad química americana, del laboratorio como motor de prosperidad, de la idea de que la ciencia, correctamente organizada y financiada industrialmente, podía mejorar la vida cotidiana de maneras suficientemente visibles como para venderse en una caja de utensilios de cocina. Aquí está la ironía que atraviesa todo lo que sigue. La ironía que constituye toda la historia. Se descubrió que la molécula era segura, inerte, inocua por definición, un material tan químicamente inactivo que podía ponerse en contacto directo con alimentos, con tejido humano, con las sustancias industriales más corrosivas y permanecer sin cambios. Era precisamente su permanencia, su negativa diseñada a degradarse, lo que la convertía en un tóxico sin precedentes.
No porque el teflón en sí sea tóxico, sino porque fabricar teflón a escala industrial requería un auxiliar de procesamiento, un surfactante llamado ácido perfluorooctanoico, PFOA, conocido dentro de DuPont como C8. Y el C8 llevaba el mismo enlace carbono-flúor, la misma obstinación química, la misma negativa absoluta a degradarse. En un cilindro de laboratorio, esa propiedad fue una revelación. Liberada en una cuenca hidrográfica, absorbida en sangre y tejidos, transmitida de madre a hijo en el útero, acumulada durante décadas en órganos y plasma. Era algo completamente distinto. La máquina había sido construida sobre una ironía tan profunda que era invisible. El compuesto que hacía posible el teflón era, por la misma lógica que hacía valioso al teflón, imposible de eliminar del medio ambiente. Habían creado algo que no podía ser destruido. Aún no entendían lo que eso significaría para todo lo que tocara. Nubes de polvo blanco eran visibles desde la Ruta 2 en las mañanas tranquilas, suspendidas sobre el molino como un segundo sistema meteorológico, una característica atmosférica permanente del borde oriental del valle. Y nadie que las viera en aquellos años las entendía como una advertencia, porque no se presentaban como tal. Se presentaban como industria, como nómina salarial, como la evidencia visible de actividad económica en un condado que tenía pocas otras fuentes de una u otra. Más de 1.800 trabajadores estaban empleados directa o indirectamente por la operación de Grace en Libby en su punto máximo, y la empresa patrocinaba equipos de béisbol infantil y donaba al fondo escolar y pagaba salarios que hacían que la vida de una familia en el condado de Lincoln no solo fuera posible sino estable, lo que en una economía rural de Montana en los años 60 no era poca cosa. Grace no compró una mina. Grace compró un secreto y luego pagó sistemáticamente y durante años para mantener ese secreto correctamente archivado. Porque había un informe. Siempre hay un informe. El propio estudio de higiene industrial de Grace, realizado en 1969 y cuya existencia fue confirmada en los registros de litigios de la EPA, documentó recuentos de fibras en el aire dentro del molino seco en niveles que superaban los umbrales de exposición seguros para trabajadores del asbesto bajo las normas entonces vigentes. Los ingenieros que operaban las cribas vibratorias respiraban un aire que los propios instrumentos de la empresa habían medido y marcado como peligroso. Los hombres que clasificaban el mineral en la línea de procesamiento estaban parados en el camino de fibras que el propio científico de la empresa había contado y registrado y enviado hacia arriba a través de la estructura organizacional, y la estructura organizacional había recibido el informe y lo había clasificado internamente y había tomado la decisión, en algún punto de la cadena entre el piso del molino y la oficina de Nueva York, de que la respuesta correcta a la información no era la remediación sino la gestión, no la instalación de sistemas de ventilación adecuados ni la emisión obligatoria de respiradores a los clasificadores, sino el archivado del documento en un gabinete donde permanecería disponible para demostrar, en futuros litigios, que la empresa había sabido, al tiempo que permanecía invisible para los trabajadores cuyos pulmones el documento describía. No se colocó ninguna advertencia en la puerta del molino. No se estableció ningún programa de vigilancia médica para los trabajadores de larga data. Los ventiladores industriales que supuestamente filtraban el aire dentro del molino lo empujaban en cambio hacia afuera, hacia las calles residenciales de Libby, hacia los diamantes de béisbol y las escuelas primarias y los patios traseros donde las esposas sacudían el polvo blanco de las camisas de trabajo de sus maridos antes de meterlas en la lavadora, y el polvo se asentaba en los tendederos y en los huertos y en las mosquiteras de las casas que los trabajadores de Grace habían construido con sus salarios de la mina de Grace. El informe existía. Estaba sentado en un archivador en un edificio que ya no existe. El polvo no se quedó quieto. Washington Works, mientras tanto, creció hasta convertirse en algo más grande que una fábrica. A finales de los años 70 y durante los 80 empleaba aproximadamente a 2.000 trabajadores, en un condado donde esa cifra representaba una fracción significativa de toda la población en edad de trabajar. DuPont era el mayor empleador del condado de Wood, su mayor contribuyente fiscal, la institución en torno a la cual se organizaba toda la vida económica de la región. Los trabajadores criaron a sus hijos en casas compradas con salarios de DuPont.
Médicos, abogados, comerciantes y maestros vivían a cierta distancia dentro de la gravedad económica de la planta. Los políticos locales entendían, a un nivel por debajo de la declaración explícita, que la operación continua de DuPont no era una opción política a sopesar frente a otras opciones, sino una condición estructural para la supervivencia del condado. Cuando los reguladores de otros estados presionaban a las empresas químicas hacia un cumplimiento ambiental más estricto, el entorno político de Virginia Occidental proporcionaba a DuPont una estabilidad que no necesitaba ganarse mediante buena conducta. La empresa no necesitaba capturar el aparato regulatorio del Estado mediante la corrupción. Lo había logrado a través del empleo. Cuando un ganadero llamado Wilbur Tennant, cuyas tierras bordeaban el área de disposición de residuos de la planta a lo largo del arroyo Dry Run, comenzó a encontrar sus animales muertos en los campos, primero unos pocos, luego decenas, eventualmente 190 a lo largo de varios años, y comenzó a quejarse ante las autoridades locales. Las quejas no llegaron a ningún lado. Los veterinarios que examinaron a los animales no pudieron identificar una causa que provocara acción. Los funcionarios del condado no estaban equipados financiera ni institucionalmente para realizar una investigación independiente del mayor empleador de Virginia Occidental. El arroyo corría claro. Los permisos estaban en orden. Cuando la empresa es el condado no puede ver lo que la empresa ha hecho. Dentro de Washington Works durante los años 80 y 90, el PFOA salía de la instalación a través de al menos 3 vías distintas simultáneamente. Las emisiones de las chimeneas lo llevaban al aire sobre el valle del río Ohio, donde se depositaba en el suelo y en las aguas superficiales en un radio que se extendía mucho más allá de la línea de la cerca de la planta. Las descargas de aguas residuales lo llevaban directamente al río Ohio a través de emisarios autorizados. Y un vertedero sin revestimiento en la propiedad de la planta, que contenía residuos sólidos con PFOA del proceso de fabricación, permitía que se filtrara constantemente hacia las aguas subterráneas debajo de la instalación y hacia el arroyo Dry Run, que bajaba colina abajo por la granja Tennant y hacia el río. Cada vía por sí sola podría haber sido contenible. Juntas crearon una huella de contaminación que se extendía por 2 estados y llegaba al suministro de agua potable de comunidades que no tenían ningún conocimiento de nada de esto. La Asociación de Agua Little Hocking, una pequeña empresa de servicios que atendía a aproximadamente 12.000 residentes en el condado de Wood y el vecino condado de Washington en Ohio, obtenía su suministro del río Ohio aguas abajo de la planta. Esos residentes, jubilados, niños en edad escolar, familias, agricultores, bebían agua contaminada con PFOA todos los días, no a niveles que pudieran ver, oler o saborear, a niveles que se acumulaban en su sangre a lo largo de años y décadas. El PFOA no estaba en ninguna lista regulatoria, no tenía un nivel máximo de contaminante. La EPA no tenía base legal para exigir a las empresas de agua que lo analizaran. Los permisos que DuPont tenía estaban técnicamente vigentes y técnicamente en cumplimiento. 12.000 personas lo estaban bebiendo. Los permisos decían que era legal. Para 1997, la escala del problema había crecido más allá de lo que el silencio interno podía contener completamente. Ese año, 3M, que había estado suministrando PFOA a DuPont durante décadas y fabricándolo de forma independiente para su propia línea de productos Scotchgard, completó una investigación interna que demostraba que el PFOA se bioacumulaba en la sangre humana a escala global. El compuesto había sido encontrado en la sangre de personas sin exposición industrial conocida, poblaciones en geografías remotas, individuos que nunca habían vivido cerca de una planta química, nunca habían trabajado en fabricación, nunca habían sido expuestos a ninguna fuente puntual identificable. El enlace carbono-flúor, tan estable que los procesos metabólicos del cuerpo no podían romperlo, significaba que cada exposición, por pequeña que fuera, se sumaba a un total acumulado que la sangre no podía eliminar más rápido de lo que se acumulaba bajo condiciones normales. 3M notificó a DuPont de sus hallazgos. DuPont no notificó a la EPA.
Los estudios internos de DuPont sobre los empleados de Washington Works ya habían mostrado concentraciones elevadas de PFOA en la sangre de los trabajadores, concentraciones correlacionadas con años de empleo, con categoría laboral, con proximidad a las áreas de producción. Un estudio epidemiológico de DuPont de su propia fuerza laboral había generado datos consistentes con los estudios en animales realizados décadas antes. Ese estudio no fue publicado. No fue compartido con los trabajadores cuya salud documentaba, fue archivado, y la planta continuó operando, el arroyo continuó fluyendo, y el río continuó llevando lo que había estado llevando desde 1951. Aquí es donde la historia se convierte en algo más que un fracaso del juicio individual y en algo más que un escándalo corporativo ordinario. Aquí es donde el patrón se vuelve imposible de ignorar. DuPont empleaba a algunos de los científicos ambientales, toxicólogos y abogados regulatorios más sofisticados de la industria química americana. La empresa tenía los recursos para modelar el comportamiento del PFOA en el medio ambiente, para calcular su vida media en la sangre humana, aproximadamente 3,5 años, lo que significa que se acumulaba más rápido de lo que el cuerpo lo eliminaba bajo condiciones de exposición continua, para proyectar lo que las concentraciones en el agua potable comunitaria significaban para los resultados de salud de la población a lo largo de una generación. Ese conocimiento existía dentro de la empresa. Las personas que lo poseían no eran indiferentes a la vida humana en algún sentido abstracto y sociópata. Operaban dentro de un marco legal e institucional que clasificaba la información como propiedad privada, que no asignaba ninguna consecuencia regulatoria a la no divulgación de investigaciones internas no publicadas y que hacía que el costo financiero de las operaciones continuas pareciera manejable mientras hacía que el costo financiero de la divulgación voluntaria pareciera catastrófico. La misma inteligencia organizacional que podría haber detenido la contaminación fue desplegada, en cambio, para contener la información. La mayor fortaleza de la máquina, su sofisticación legal, su infraestructura científica, su capacidad para internalizar el riesgo como una categoría administrativa en lugar de una moral, se había convertido en el mecanismo de máximo daño. No eran ignorantes, ese es el punto. La ignorancia habría sido, en algún sentido estrecho, perdonable. Lo que DuPont poseía era conocimiento y lo que ejerció fue elección. Wilbur Tennant no pudo encontrar un abogado en el condado de Wood dispuesto a demandar a DuPont. La lógica económica del condado hacía que tal demanda fuera algo cercano a un acto de autodestrucción comunitaria, y los abogados locales lo entendían. En 1998, siguiendo el consejo de un contacto familiar, Tennant condujo hasta Cincinnati y entró a las oficinas de Taft, Stettinius y Hollister, un bufete que, por coincidencia o ironía, era uno de los propios abogados externos de DuPont. Pidió hablar con un abogado llamado Rob Bilott, un abogado corporativo de defensa ambiental que había pasado su carrera representando a empresas químicas en exactamente el tipo de procedimientos regulatorios que DuPont navegaba habitualmente. Bilott aceptó ver el video que Tennant había hecho de su ganado moribundo. Lo que vio: animales con dientes ennegrecidos, órganos grotescamente agrandados, lesiones, síntomas neurológicos tan graves que el ganado caminaba en círculos antes de desplomarse, lo convenció de que algo sistemático estaba ocurriendo. Aceptó el caso. Envió una solicitud formal de documentos a DuPont. Lo que llegó, en etapas durante los meses siguientes, fue 110.000 páginas de documentos internos que abarcaban 4 décadas. Estudios toxicológicos del laboratorio Haskell, memorandos médicos internos, correspondencia entre los funcionarios ambientales de la planta y el personal legal corporativo, registros de disposición, evaluaciones internas de riesgos, resultados de estudios de sangre de trabajadores y un rastro de papel que documentaba, con la exhaustividad que solo el registro interno de una gran corporación puede producir, precisamente lo que DuPont había sabido y precisamente cuando lo había sabido. Había pedido documentos sobre una granja. Lo que llegó fue la historia de un encubrimiento. En 2001, Bilott dio el paso de escribir directamente a Carol Browner, entonces administradora de la EPA, adjuntando un resumen detallado de lo que los documentos de DuPont revelaban.
un compuesto químico estudiado internamente desde 1961, encontrado en estudios en animales que causaba daño hepático, tumores testiculares y defectos de nacimiento, detectado en concentraciones elevadas en la sangre de trabajadores de Washington Works, descargado en el suministro de agua potable de miles de residentes en 2 estados y nunca divulgado a ninguna autoridad regulatoria. La carta inició la atención regulatoria federal al PFOA por primera vez. La EPA abrió una investigación. DuPont entró en negociaciones con reguladores federales que continuarían durante años. En 2002, Bilott presentó una demanda colectiva en nombre de aproximadamente 70.000 residentes de 6 distritos de agua contaminados por las descargas de Washington Works. El caso no llegó a juicio. En 2004, DuPont llegó a un acuerdo. Los términos financieros fueron menos significativos que lo que el acuerdo requería que DuPont financiara: un panel científico C8 independiente, compuesto por 3 epidemiólogos a ser seleccionados por ambas partes, encargado de estudiar los resultados de salud de 69.000 participantes inscritos de las comunidades afectadas durante un periodo de 7 años. DuPont acordó de antemano quedar vinculado por los hallazgos del panel. Si el panel determinaba que existía un vínculo probable entre la exposición al PFOA y cualquier enfermedad, ese hallazgo gobernaría el litigio posterior de lesiones personales individuales. El acuerdo no contenía ningún reconocimiento de responsabilidad. DuPont acordó proporcionar sistemas de filtración y fuentes alternativas de agua a las comunidades con suministros contaminados. Y acordó financiar un estudio de los efectos sobre la salud de su propia contaminación, un estudio que había estado realizando internamente durante décadas, con hallazgos que nunca había compartido. Acordaron estudiar lo que ya habían estudiado. Esta vez, al público se le permitiría ver los resultados. El panel científico C8, encabezado por los epidemiólogos Dr. David Savitz de la Universidad Brown, Dr. Kyle Steenland de la Universidad Emory y Dr. Tony Fletcher de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, completó su trabajo y publicó sus hallazgos entre 2011 y 2012. El rigor de la metodología fue igualado por el peso de las conclusiones. Trabajando con muestras de sangre, registros médicos e historiales de salud de 69.000 participantes inscritos recopilados durante 7 años, el panel estableció un vínculo probable entre la exposición al PFOA y 6 enfermedades distintas: cáncer de riñón, cáncer testicular, colitis ulcerosa, enfermedad tiroidea, colesterol elevado e hipertensión inducida por el embarazo. El estudio fue el más grande de su tipo jamás realizado y el primero en la historia legal americana en el que un fabricante de productos químicos había sido obligado por un acuerdo judicial a financiar investigación epidemiológica independiente sobre los efectos en la salud de su propia contaminación. La determinación de vínculo probable no era simplemente un hallazgo científico, era un desencadenante legal. 6 enfermedades, 69.000 personas, y DuPont lo había sabido durante 40 años. Los hallazgos de vínculo probable abrieron las compuertas para el litigio de lesiones personales individuales. Más de 3.500 demandantes presentaron demandas. A medida que esos casos avanzaban hacia juicio a mediados de la década de 2010, DuPont enfrentaba jurados en el condado de Wood que escucharían, en lenguaje llano, que la empresa había poseído estudios internos que demostraban la toxicidad del PFOA desde 1961, había continuado descargando el compuesto durante décadas mientras esos estudios se acumulaban en archivos privados, y había ocultado los hallazgos a los reguladores y a las comunidades cuya agua estaba contaminando. Los primeros juicios de prueba produjeron veredictos contra DuPont. La exposición a responsabilidades era, en el lenguaje técnico de la evaluación de riesgos corporativos, de final abierto. La respuesta de DuPont fue arquitectónica. El 1 de julio de 2015, bajo la CE o Ellen Kullman, DuPont completó la escisión de su división de productos químicos de rendimiento como una nueva empresa pública que cotizaba de forma independiente, la compañía Chemours. Washington Works fue transferido a Chemours. Los pasivos ambientales relacionados con el PFOA fueron transferidos a Chemours.
Las 3.500 demandas por lesiones personales pendientes fueron transferidas a Chemours. DuPont retuvo su marca, su división agrícola, sus negocios de materiales especiales, sus patentes y el valor para sus accionistas. Chemours fue lanzada cargando aproximadamente $4.000 millones en deuda transferida. En 3 años se acercaba a la insolvencia bajo el peso compuesto de los acuerdos de litigio y las obligaciones de remediación que nunca había generado los ingresos para soportar. Rob Bilott presentó mociones judiciales argumentando que la separación corporativa constituía una transferencia fraudulenta diseñada para aislar a DuPont de las responsabilidades que sus decisiones habían creado. Las mociones produjeron acuerdos de indemnización modificados que requerían que DuPont compartiera algunos costos de litigio. No deshicieron la separación. La entidad que había tomado 50 años de decisiones sobre qué estudiar, qué divulgar, qué descargar, qué ocultar, permaneció intacta, reorganizada y sustancialmente aislada. No negaron lo que había sucedido. Se reestructuraron a su alrededor. El tercer y más profundo giro no tiene que ver específicamente con DuPont. Tiene que ver con la arquitectura de un sistema regulatorio que había sido construido a lo largo de la historia industrial americana para responder a los productos químicos después de que se probara que eran peligrosos en lugar de antes de que fueran liberados. El PFOA no era el único compuesto de su familia química. Pertenecía a una vasta clase de sustancias per- y polifluoroalquílicas, PFAS, que compartían el enlace carbono-flúor y la consecuente persistencia ambiental. Estos compuestos habían sido fabricados y desplegados en toda la industria americana desde finales de los años 40, en espuma extintora de incendios utilizada en bases militares y aeropuertos comerciales, en tratamientos resistentes a las manchas para textiles y alfombras, en recubrimientos de envases de alimentos, en lubricantes industriales. Para cuando el Grupo de Trabajo Ambiental ensambló su base de datos nacional de contaminación por PFAS a finales de la década de 2010, los sitios de contaminación confirmados sumaban más de 2.230 en 49 estados, incluyendo cientos de instalaciones militares donde la espuma extintora de incendios con PFAS había sido utilizada en ejercicios de entrenamiento durante décadas y había migrado hacia las aguas subterráneas circundantes. Se estimaba que 19 millones de estadounidenses bebían agua contaminada con PFAS de sistemas municipales. Periodistas como Sharon Lerner en The Intercept pasaron años trazando el alcance completo de la contaminación, documentando cómo el mismo patrón institucional, conocimiento interno, brecha regulatoria, exposición comunitaria, rendición de cuentas retrasada, se había repetido no una vez, sino cientos de veces, en docenas de industrias, bajo docenas de nombres de marca. Parkersburg no era una excepción, era la plantilla. La respuesta regulatoria llegó en incrementos, cada uno más pequeño que el problema que requería. En 2006, la EPA negoció un acuerdo voluntario de gestión responsable a través del cual 8 importantes fabricantes de productos químicos acordaron eliminar gradualmente la producción de PFOA para 2015. No era una regulación. No conllevaba ninguna sanción por incumplimiento. No requería remediación de la contaminación existente, ni compensación a las comunidades afectadas, ni ningún programa de monitoreo de salud pública. En 2009, DuPont y 3M completaron sus eliminaciones graduales de PFOA según lo acordado. El compuesto dejó de fabricarse en los Estados Unidos. No dejó de existir en el suelo debajo de Washington Works, en los sedimentos del arroyo Dry Run, en las aguas subterráneas de 6 distritos de agua, en la sangre de 2 generaciones de residentes del condado de Wood. En 2019, la EPA publicó un plan de acción sobre PFAS, un marco estratégico que no contenía límites ejecutables ni requisitos vinculantes de remediación. Rob Bilott, cuya carta de 2001 a Carol Browner había iniciado todo el compromiso regulatorio federal con el PFOA, había presentado ese mismo año una petición formal de ciudadano pidiendo a la EPA que estableciera un nivel máximo de contaminante para el PFOA en el agua potable. La petición había estado pendiente durante más de 20 años cuando, el 10 de abril de 2024, la EPA finalizó el primer MCL legalmente ejecutable para PFOA y PFOS, 4 partes por billón.
El preámbulo de la regla final mencionaba la petición de Bilot de 2001 por su nombre. 23 años después de haber sido presentada, establecieron el límite en 4 partes por billón. La contaminación había sido medida en partes por millón durante 60 años. La relación entre esos dos números es la medida del retraso institucional expresada como química. Washington Works sigue operando. Bajo el nombre de Chemours, la instalación que produjo PFOA durante más de 50 años fabrica ahora un compuesto sustituto llamado GenX, químicamente HFP-A, desarrollado específicamente para sustituir al PFOA tras la eliminación gradual. GenX lleva una arquitectura molecular fluorada similar. Su perfil toxicológico completo no estaba completo antes de que entrara en producción comercial y comenzara a aparecer en las corrientes de descarga ambiental. Para 2017, había sido detectado en el río Cape Fear, en Carolina del Norte, aguas abajo de una instalación de Chemours en Fayetteville. Los residentes cerca del Cape Fear reportaron concentraciones elevadas en su agua del grifo. Los reguladores estatales descubrieron que Chemours había estado descargando GenX durante años bajo permisos que no requerían monitoreo del compuesto, porque aún no era una sustancia regulada. La secuencia era idéntica: un río claro, una comunidad sin conocimiento de la exposición, una empresa descargando bajo permisos válidos, un compuesto cuyos efectos sobre la salud estaban insuficientemente caracterizados, y un marco regulatorio que no podía responder hasta que hubiera sido activado formalmente por ciencia que tardaba años en producirse. Rob Bilot publicó Exposición en 2019, trazando el arco completo de 20 años de la batalla legal desde la granja de Tennant hasta el panel científico C8 y hacia el emergente ajuste de cuentas nacional sobre PFAS. Joe Kiger, el maestro de gimnasia local que había servido como representante de la clase en la demanda colectiva de 2002 y se había convertido en organizador comunitario en torno a la rendición de cuentas sobre PFAS, seguía viviendo en el condado de Wood. El arroyo todavía corría claro. La vida media del PFOA en la sangre humana es de aproximadamente 3,5 años, lo que significa que sí, lentamente, abandona el cuerpo cuando cesa la exposición continua. Pero para las comunidades que aún obtienen agua de aguas subterráneas contaminadas por décadas de filtración de vertederos, la exposición no ha cesado. La persistencia del compuesto en el suelo y los sedimentos depende de condiciones que los científicos aún trabajan por caracterizar completamente, pero ninguna estimación responsable la mide en meses ni siquiera en años. La contaminación que comenzó en 1951 estará presente en la cuenca hidrográfica durante un período que sobrevive a cualquier entidad corporativa responsable de haberla depositado allí. Eso no es metáfora, esa es la química. El enlace carbono-flúor que hizo notable al PTF en el cilindro cortado por sierra de Roy Plunkett en 1938, el enlace que construyó un imperio industrial de posguerra sobre la promesa de la permanencia, es el mismo enlace que garantiza que las consecuencias de la lógica operativa de ese imperio persistirán en el suelo, el agua y los tejidos mucho después de que se haya cerrado el último expediente legal y se haya completado la última reestructuración corporativa. La máquina que almacenó 50 años de decisiones químicas no las liberó en un solo evento catastrófico. Las liberó en tasas de incidencia de cáncer y lecturas de colesterol pediátrico y estadísticas de abortos espontáneos y informes de análisis de agua y un mapa nacional de contaminación que tardó 6 décadas en trazar. Las liberó en la sangre de 330 millones de estadounidenses que nunca han oído hablar de Parkersburg, Virginia Occidental, y en los cuerpos de sus hijos, y en los expedientes regulatorios de una agencia federal que recibió su primera notificación formal en 2001 y finalizó su primera respuesta vinculante en 2024. El volante nunca se detuvo. Simplemente lo cambiaron de marca. El agua sigue corriendo clara. Eso sigue siendo el horror, y la máquina, más antigua ahora, renombrada, operando en otro valle fluvial bajo un nombre de compuesto diferente con la misma lógica institucional y el mismo enlace fluorado, no ha sido apagada, ha sido autorizada.